A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, contable, tributario y laboral. La importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en el Ecuador. Quiero darle la bienvenida a una amiga muy querida de nuestro querido programa de tributación de hoy, Marinés de Vargas, una experta en el ámbito laboral, contable y financiero. Y como siempre, tú, Marinés, eres una de las personas que mayor audiencia ha generado en mi programa, siempre con temas de gran importancia en el ámbito laboral. Las personas naturales y las sociedades tenemos obligaciones con nuestros trabajadores, obligaciones reales, que se encuentran estipuladas en las diferentes normativas de nuestro país. Quiero darte la bienvenida en este año, en el 2020, no hemos tenido la oportunidad en este año de compartir contigo, pero hoy será nuestro programa de inicio y como siempre tus temas son de gran interés para nuestra teleaudiencia. Bienvenida, Marinés, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Cristina. Para mí siempre es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo sobre estos temas importantes, especialmente en todo lo que tiene que ver con el área laboral. Mira, Marinés, el cierre fiscal está ya dado, muchas empresas ya han cerrado sus estados financieros, muchas sociedades han determinado los resultados del ejercicio fiscal 2019 y quieren saber cuáles son sus obligaciones laborales. Entendemos que una de las principales obligaciones laborales en nuestro país, en el marco incluso constitucional, es el pago del 15% de los trabajadores. ¿Cómo se obtiene este 15% y quiénes estamos obligados a pagar este 15%? Vamos a comenzar con preguntas sencillas para este reparto de utilidades, este 15% a los trabajadores con los resultados del ejercicio fiscal 2019. Gracias, Cristina. Bueno, este 15% lo vamos a obtener de las utilidades contables. ¿Sí? Esto quiere decir de los ingresos menos costos y gastos, que es lo que te dice el artículo 97, que se debe repartir de las utilidades líquidas, entendiéndose esta la utilidad contable. Perfecto. Por lo tanto, ¿quién está obligado a repartir? Pues todas las empresas, las sociedades que tienen fines de lucro, ¿verdad? Y también las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Qué interesante, tú acabas de decir algo que es importante. Este 15% se obtiene de esta utilidad líquida que se encuentra en el artículo 97 y 104, pero sobre todo, la obligación se da tanto en personas naturales como en sociedades que tienen empleados en relación de dependencia. Es correcto. ¿Cuál es la consecuencia de tener un cálculo incorrecto en el 15%? ¿Qué a veces pasa? No tenemos los datos completos o hemos hecho algún cálculo matemático incorrecto. ¿Cuál es la consecuencia de realizar un mal cálculo de este 15% a nuestros trabajadores? Eso es, quiero que lo digamos muy claramente para todas estas personas que estamos ya a puertas de calcular y pagar esta obligación laboral en nuestro país. Claro, mira, yo te diría que ahora, a partir de la Ley de Justicia Laboral, es más grave no calcular bien las utilidades, especialmente cuando se trata a veces de, como le llama el Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo en sí, declaración falsa de utilidades. ¿Por qué? Porque yo puedo solicitar como trabajador, si es que me veo afectada, acercarme al Ministerio de Trabajo a hacer una denuncia y el Ministerio de Trabajo solicitarle al SRI que realice un proceso de revisión fiscal y determine si realmente existen o no utilidades a trabajadores. Esa es una alternativa. Y la que nace a raíz de la Ley de Justicia Laboral es que en todos los procesos de determinación fiscal y a los actos en firme ejecutoriados, el SRI está obligado a reportar al Ministerio de Trabajo si hay diferencias a favor de los trabajadores. Entonces, antes era más fácil que yo decía, bueno, me tomo este gasto no deducible y lo cargo como partida conciliatoria para impuesto a la renta y se olvidaban de los trabajadores.
Claro. Ahora ya no puede pasar eso porque el SRI me va a decir, sí, aquí también hay diferencia del 15% y le va a notificar directamente al Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que estamos hablando es de que nosotros tenemos que considerar que si existen errores, hay un organismo de control en el ámbito tributario que en cierta manera trabaja de manera conjunta con el organismo laboral para que este cálculo se cumpla de manera correcta, adecuada y bajo los parámetros establecidos en nuestro Código del Trabajo como tal. Marinés, tengo entendido, y esta es una pregunta que me han hecho y quiero que de alguna manera nos puedas ayudar, tengo entendido que los sectores estratégicos calculan otros porcentajes. Es correcto, el propio código le dice O sea, que no existe un solo concepto de 15% en nuestro país. bueno, en un solo concepto, al entenderle como 2/3 para trabajadores en general y 1/3 para cargas familiares, que sería el 10 trabajadores y 5 cargas familiares, que se mantienen el mismo esquema, pero con diferentes porcentajes. Explícanos, por favor, Marinés. Entonces, por ejemplo, para los sectores estratégicos que se rigen a sus propias normas, tenemos las mineras, grandes mineras y las empresas petroleras, entendiéndose las operadoras, ellos van a repartir el 15%, pero el 12% va a ir para el Estado y el 3% para los trabajadores. Entonces aquí aplica el concepto que te hablaba, 2/3 que va a ser el 2% para trabajadores en general y 1/3 que es el 1% para cargas familiares. Para las pequeñas mineras, en cambio, va 10% para trabajadores, 2/3, 667 trabajadores en general y 1/3 cargas familiares y el 5% para el Estado. Tanto estos valores que van al Estado, lo que le dice la norma es que serán reinvertidos a favor de las poblaciones donde hayan existido afectaciones por estos trabajos. O sea, el 15% como tal es el porcentaje que se mantiene, pero la distribución interna es diferente. Entonces, en los sectores estratégicos estamos hablando de que esta distribución de esta participación laboral va al Estado, una parte importante, correcto, pero siempre con este objeto, hablemos, meta de pensar en este bienestar social, sobre todo de aquellas comunidades que estuvieron, de alguna manera, podrían haber estado afectadas por algún tipo de estos sectores como tal. Es correcto. Qué interesante saber, y esa era una pregunta que nos habían hecho muchísimas veces, si es que esta distribución era para todos por igual. Lo que sí sabemos es de que el 15% se mantiene, pero la distribución, dependiendo en el sector que me encuentre, pues es diferente como tal. Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué se entiende por carga familiar? Mira, carga familiar, de acuerdo al Código de Trabajo y también ampliándolo un poco más en el reglamento, se entiende al cónyuge o conviviente en unión de hecho. Perfecto. Los hijos menores de 18 años y los hijos con discapacidad de cualquier edad que dependan de los trabajadores. Que dependan de los trabajadores. Que dependan de los trabajadores. ¿Cómo nosotros informamos que tenemos cargas familiares a la empresa? Porque la empresa, de alguna manera, o el patrono en general, porque estábamos hablando contigo de que esta obligación laboral aplica tanto para personas naturales, pero y también para sociedades. ¿Cómo la empresa tenemos que enterarnos, o el patrono en general, de cuáles son nuestras cargas familiares, hasta qué fecha, cómo es el procedimiento? Bueno, primero los empleadores deberían solicitar a sus trabajadores y ex trabajadores la documentación que ellos consideren necesarios para el cumplimiento. Uh-huh. Y la obligación es hasta el 30 de marzo del siguiente año. O sea, que las utilidades del año 2019 tenemos la obligación de informarles, por eso estamos haciendo este programa con anticipación y sobre todo contigo, que eres una experta en el ámbito laboral y lo conocemos, tenemos que informar hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo, y de ahí yo repartiré únicamente con los que acreditaron cargas familiares. Y ahí sí depende un poquito ya de cada empleador. Si quiere pedirles todos los años, que yo sí recomiendo lo que tiene que ver con acta de matrimonio o lo que acredite la unión de hecho. El acto legal. Sí, el acto legal. Y para los hijos, partidas de nacimiento. Y obviamente de lo que es de los hijos con discapacidad, que no estén trabajando, para que se entiende que dependan de ellos. Entonces, perfecto, ahí si consideras que a lo mejor en lo que es cargas familiares de hijos es suficiente y vas controlando las edades, perfecto. Pero tú no sabes si una persona le salió una sentencia de divorcio y quedó la unión de hecho. Claro, yo esto comparto contigo. Es importante que nosotros como patronos, como empresarios, de alguna manera también podamos exigir, si bien es cierto, esto es una obligación legal, constitucional, como corresponde, pero también es importante que nosotros en pleno derecho exijamos de que se encuentren actualizados los datos para que ese reparto sea justo, porque lógicamente no es el patrón el que se beneficia, es los mismos empleados, y si hay alguna persona que sus hijos ya cumplieron la mayoría de edad o sus hijos discapacitados están trabajando, se tiene que volver a
recalcular. Es correcto. Es correcto, ¿no es cierto? Otra de las preguntas que nos hacen, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy la empresa ABC y en mi empresa trabaja Marco y trabaja María Fernanda y son esposos. ¿Cómo funciona ahí el tema del reparto de este 15%? Bueno, cada uno lo va a repartir en forma individual. Vamos a poner que Marco y María Fernanda tienen 2 hijitos en el conjunto, no en el matrimonio. Menores de edad. Menores de edad. Entonces, Marco va a coger por 3 cargas familiares, por María Fernanda y sus 2 hijitos, y María Fernanda por 3 cargas familiares, por Marco y por sus 2 hijitos. En el tema de los cónyuges no importa que estén trabajando. No importa. Perfecto, o sea, eso quiero que estemos claros y que nuestros televidentes sepan que cuando la pareja está trabajando, no importa, es tu carga familiar. Solo el tema de la dependencia es para los hijos menores de edad y también para los hijos con discapacidad, pero que dependan del patrono. Qué interesante, qué claro nos has dejado en este tema. ¿Qué sucede cuando la empresa no cuenta con trabajadores? Que es otro de los temas que siempre nos preguntan. En mi empresa no tengo trabajadores. ¿Qué sucede con este 15%? Ya, mira, pero, antes de eso solo una cosita, una aclaración. También cuando no hay cargas familiares, que puede pasar, el 5% se redistribuye entre todos los trabajadores, es decir, el 15% para los trabajadores. Ya, eso es un punto importante. Ajá. Vamos a suponer que en una empresa somos 5 personas solteras, sin compromisos, sin absolutamente nada. Ese 5% se distribuye al personal, las 5 personas solteras. Correcto. Interesante. Eso es un punto muy importante que nuestros televidentes recuerden, que en el caso que en una empresa no se determinen estas cargas familiares, ese 5% se distribuye con el personal, pues que tenemos el derecho bajo este concepto de ser empleado en relación de dependencia. Y cuando no tienes trabajadores, pues simplemente no existe el 15%. Es decir, ya tendrás que calcular lo que viene a la parte fiscal, el impuesto a la renta. Simplemente correcto, ya sin tener esta deducción ni este pago a trabajadores. Porque no se calcula. Hay que recordarles a nuestros televidentes que el 15% es un gasto real, es un gasto operacional y que además es imputable al impuesto a la renta. Es parte de esta base imponible sobre la cual se va a calcular el impuesto de los trabajadores. Es correcto. Marinés, unificación de utilidades. Cuéntame. Ya, cuando se da la unificación de utilidades tenemos por 2 vías. La una es por petición de las partes, es decir, hacen las 2 empresas que ya te comento un poquito, y la segunda, oficio. ¿Quiénes son las que pueden hacer la unificación de utilidades? Son empresas vinculadas, que cumplan esta escala de que se conoce valor, en donde la una sea productora, la una unas y la otra comercializadora, siempre siguiendo esta escala de valor. Perfecto. Entonces, los 2 representantes legales van a hacer la solicitud para unificar las utilidades. La una produce y le vende a la otra para que comercialice. Hay una escala de valor claramente definido. Podemos hacer esta unificación y obviamente tú acabaste de decir algo, empresas vinculadas. Vinculadas, exactamente. Ok. ¿Y este trámite se hace ante? Sí, este trámite lo hacemos ante el Ministerio de Trabajo cuando estamos haciendo la solicitud. Esto quiere decir ante la autoridad competente y se lo debe hacer máximo hasta el 31 de enero del siguiente año al periodo que vamos a repartir. Qué interesante. Esto acabas de decir 2 palabras claves para mí. Escala de valor, en el caso que tú lo colocaste con ese ejemplo tan claro, y sobre todo, ¿hasta qué fecha se lo puede hacer? Quiero que me repitas, Marina, ¿hasta qué fecha se puede hacer esto? Hasta el 31 de enero del año posterior al que se va a repartir las utilidades. Perfecto, entonces yo voy a hacerle reparto del del año 2019, voy a hacerlo hasta el 30, ya debía haberlo hecho, hasta el 31 de diciembre del 2020, en el ejemplo que hemos hecho en este momento. Marinés, ¿cómo pago? ¿Cuál es el procedimiento para el pago de mis utilidades? ¿Qué debo hacer? Bueno, para lo que es el pago de utilidades, una vez que ya se ha hecho el cálculo a los trabajadores, yo debo proceder a pagar hasta el 15 de abril como fecha tope. Perfecto, es decir, para 15 de abril, que nos escuchen todos nuestros televidentes, hasta el 15 de abril como fecha tope. Es decir, las utilidades del 2019 tengo que repartirlas máximo hasta el 15 de abril del 2020. Vía cheque, transferencia o efectivo. Si es que no he podido pagar a todos mis trabajadores, tengo máximo un mes para transferir esto a una cuentita que es de la empresa mismo, pero de uso exclusivo
para el pago de utilidades a trabajadores. Mira, hay muchas empresas, Marinés, que cuando tú les dices que hay que crear esta cuenta, cuando no has podido pagar, y no quieren hacerlo, porque piensan que a lo mejor no es un requisito legal. ¿Es un requisito legal? Es un requisito legal y obligatorio. Recordemos que ya no existe el procedimiento de consignación en el ministerio. Perfecto. No existe el procedimiento de consignación en el ministerio. Tengo que abrir una cuenta que sea de uso exclusivo. No es algo facultativo. Esa es la parte que quiero que estemos súper claros. Sí, no es algo facultativo, es obligatorio. Y básicamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quiere la norma? Que se garantice que estos fondos no sean utilizados para otra cosa sino el pago de sus trabajadores. Esté ahí disponible. Correcto, porque de ahí, de esta fecha, que sería el 15 de mayo, el trabajador va a tener un año, todo el año completo, para acercarse a cobrar a la empresa o a través del sistema financiero, como hayan ellos acordado, en cualquier momento. Entonces debo tener los fondos disponibles para cuando el trabajador se acerque, que va a ser básicamente aquí en este caso hasta el 15 de mayo del 2021. Entonces, solo tienen un año. Solo tienen un año, no es algo facultativo, ya no existe el concepto de consignación en el ministerio y definitivamente lo tenemos que hacer. Hay que hacerlo porque luego, si es que el trabajador no cobra en ese año, ya las pierde. Las pierde. Y de hecho esto ha pasado siempre, sino que ahora como que se nota un poco más porque es el trabajador, el empleador el que maneja esto. Pero siempre ha tenido solo un año. La diferencia es que antes era proceso en el ministerio y ahora lo maneja directamente ¿Qué debo hacer para informarles a mis trabajadores, sobre todo los que no se encuentran dentro de la compañía, que ese es el caso real, ¿no? Que tienen este derecho, que se ha generado utilidades? ¿Cómo les informo? Bueno, tenemos varias vías. La una es como un comunicado de prensa indicándole que tienen las utilidades disponibles en este periodo. La otra es a través de correos electrónicos, incluso comunicados directos para que el trabajador pueda acercarse y no perder. Llegado ya el 15 de mayo perdió, del 2021 en este caso, las utilidades del 2019 y en ese momento ya no le pertenecen al trabajador y se la tiene que transferir al IES. Mira, hemos hecho este programa yo creo que con bastante tiempo de anticipación. Bueno, realmente estamos generando esta conciencia en el empresario en que por favor hagan todo el procedimiento como correspondan, generen todos los adicionales que se deben hacer conforme a la ley, pero también que el trabajador esté pendiente, que este es un derecho, que tiene que mirar si la compañía generó o no utilidades. Es aconsejable que el trabajador esté monitoreando de la empresa que salió, llamando al Departamento de Recursos Humanos de saber qué resultados arrojó la compañía. Claro, es correcto y es un derecho. Entonces, a veces el empleador no debería molestarse si es que llama a preguntar esto, especialmente si tiene utilidades, porque si no, más bien al empleador le va a resultar difícil, si son ex trabajadores, ubicarlos. Pues, ahora, una de las formas muy recomendables para evitarse todo este procedimiento es vía transferencia bancaria. María Inés, cumpliendo todo lo que tú dices, todo este procedimiento al amparo de la normativa, tanto como empresario como trabajador, ¿qué pasa? ¿Cuál es la multa del no pago? Mira, las multas en lo que tiene que ver con utilidades a trabajadores bajo el Código de Trabajo son hasta el duplo del valor no pagado, que puede resultar súper oneroso. Dependiendo cuál es el tema, el monto que se repartió. Así es, wow. y hay empresas, aunque no me creas, que a veces no les paga a los trabajadores, a ninguno. Entonces tienen contingencias altísimas. Esa en cuanto al Código de Trabajo. Ahora los reglamentos por revisión es la multa más alta porque son 20 salarios básicos del trabajador en general, que estaríamos ahorita hablando $8,000 a todo tipo de empleador, desde la persona natural hasta las empresas grandes. Entonces son multas altísimas. Imagínate, $8,000 por no pago. Claro. Entonces resulta bastante oneroso el no dar cumplimiento a esto. La recomendación aquí es definitivamente estar totalmente informados y sobre todo recordar que las multas son reales. Tú acabas de decir el duplo del valor no pagado y aparte la multa de... ¿Qué podría considerar de cualquiera de las dos? Cualquiera, ¿no? De las dos, sí, okay, perfecto. Ahora, es importante recordarles que las utilidades del 2018 están venciendo el pago en este mayo, en el 2020, del año posterior. Correcto, porque ahorita solo tendrían igual hasta el 15 de mayo y luego solo hay 15 días para depositar al IES. O sea, tengo 15 días para depositar al IES, el valor el valor que, digamos, pasado el año, pasado todo el tema legal, todo el tema
de procedimiento como tal, ese 15% no cancelado va al IES. No es que se quede en la compañía. No se quede en la compañía. Que se escuchen bien nuestros televidentes. El IES puede usar, no olvidemos, es el ente que siempre ha usado su facultad coactiva, y si yo no deposito, podía usar la facultad esta coactiva para cobrar estos valores, y el IES los utilizará, al menos lo que te dice la norma, para todo lo que tiene que ver con las contribuciones solidarias. Mira, Marines, tú lo hablas tan claras las cosas, tan profundas, tan basadas en la norma. Yo creo que es totalmente idóneo que nuestros televidentes escuchen esta parte con mucha atención. El valor no pagado, cumplido este plazo máximo, yo tengo 15 días para mandar al IES. Es correcto. Y esto estamos hablando que no es que ese valor se va a quedar en la compañía, tiene que ser depositado al IES, y el IES tiene pues obviamente todas las atribuciones legales para realizar pues los procesos de reclamo de que esos valores ingresen pues a este organismo de seguridad social como tal. Yo creo que ha sido sumamente clara en esta parte. Marines, ¿por qué tengo que hablar de salario digno en esta parte? Mira, lo que pasa es que el salario digno se lo reparte también, o más bien dicho, se legaliza conjuntamente con las utilidades. A ver, esta parte quiero estar claros. Salario digno lo legalizo conjuntamente con las utilidades. ¿Es un solo trámite? Es un solo trámite. Al momento que nosotros estamos generando ya lo que tiene que ver el reporte de utilidades, el propio sistema del Ministerio de Trabajo, que ahora es bastante dinámico, te va a pedir información adicional de los trabajadores. Y con esto va a calcularte lo que es el salario digno. Entonces te va a generar también el reporte conjuntamente con el reporte de las utilidades. ¿Ya? Ojo, cuando para la legalización, pero el salario digno se paga antes que el 15%. O sea, el salario digno lo hago antes que el 15%, pero los documentos se legalizan conjuntos. Se legalizan conjuntamente. Este cálculo del salario digno lo tengo que hacer obligatoriamente. Tengo que hacerlo obligatoriamente dependiendo si es que estoy o no obligado a hacerlo. ¿Cuándo estoy obligado a hacerlo? Ya, a ver, primero, para tener un poquito claro, el salario digno es la diferencia entre el salario digno que lo establece el propio Ministerio de Trabajo, que es un cálculo con datos que lo pone el INE, y los ingresos reales del trabajador. Hago una comparación entre estos dos valores, entre estos dos rubros, y si es que genera un saldo a favor al trabajador, estaré obligado a pagarlo. Eso como concepto. Pero tú lo que recomiendas es hacer una prueba generalmente con los salarios bajos que tiene la compañía. Sí, usualmente yo te diría ya el salario básico alcanzó al salario digno. ¿Quiénes son realmente los trabajadores que reciben o la compensación, que se llama compensación económica de salario digno? Pues son los trabajadores nuevos. Perfecto. Son los trabajadores nuevos y que ganan los básicos. Entonces, en este sentido, para hacerlo muy breve, esta comparación de total de los ingresos, sueldos, comisiones, horas extras, décimos, exceptuando solo lo que tiene que ver con horas extras, comparo con el salario digno. Perfecto. Y se genera esta compensación. Yo debo hacer el cálculo a diciembre y debo dejar registrado, provisionado en el ejercicio fiscal, es decir, para este año, el 2019. Qué interesante. Y el pago sí lo hago hasta el 31 de marzo del 2020. Entonces, mira, yo pago primero salario digno hasta marzo del 2020. Y legalizas los dos. Y legalizo los dos, mientras que utilidades yo pago hasta el 15 de abril. Marines, qué interesante todo lo que nos has dicho, y agradecerte, como siempre, tus explicaciones son claras, son profundas. Este tema lo quisimos hacer con un mes de anticipación, porque sabemos que nuestras obligaciones laborales se tienen que cumplir, nuestros derechos, también como trabajadores y como empresarios. Quisiera que te despidas y comprometerte en este año 2020 a muchos más programas en el ámbito laboral, en el ámbito contable, que es tu especialización, Marines. Gracias, Cristina, nuevamente por la invitación. Pues para todos, no se olviden, las obligaciones laborales hay que cumplirlas y son muy importantes, especialmente que estamos a puertas de pagar ya una compensación económica de salario digno, y también lo que tiene que ver con las utilidades. Y por supuesto, cuando ya se den las reformas que nos vienen ofreciendo desde hace ya varios meses, gustosa aquí para... Y te comprometo que cuando existan las reformas laborales estarás de invitado. Como siempre, para mí es un orgullo tener entrevistados de la talla de Marines, que con una explicación clara, tranquila, nos hace conocer este ámbito laboral tan importante y sobre todo obligatorio en nuestro país.
Como siempre, para mí ha sido un privilegio el día de hoy tener los entrevistados de la talla de María Inés de Vargas y decirles que nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.